los colores del mundo. Mi querida Laura, ¿de qué nos vas a platicar el día de hoy? ¿Cómo te va? Buenos días. Muy buenos días, mi Jaime, buenos días a todos, un abrazo con todo mi cariño y otro grande, nuestra gran productora Brendita Morales y a Barbie, que ya se están recuperando, qué alegría. Pues vámonos a Sudamérica, Jaime, porque pues las cosas no pintan nada bien. Vamos a centrarnos hoy en el nuevo gobierno de Xiomara Castro, que comenzó justamente esta semana, y luego nos pasamos a Perú. ¿Qué es lo que va pasando en este gobierno? La verdad, en pocas palabras, o en una palabra, fallido de Pedro Castillo. Un país que no ve las suyas. Y mira, Jaime, yo creo que quitando la pandemia, otra de las grandes pandemias que azota esta región es la corrupción. Y no ha habido hombre y mujer que haya podido controlar esta pandemia terrible que cada vez está acabando con los países, los está empezando a hacer pedazos, es como un rompecabezas que llegas y no sabes ni cómo, qué pieza acomodar con cuál. Y creo que este es un gran reto tanto para Pedro Castillo, que se le está saliendo de las manos en 6 meses de gobierno que lleva, como para Xiomara Castro, que antes que la corrupción para ella, fíjate, Jaime, un país con 10 millones de habitantes, el 71% de sus habitantes vive en pobreza. 4 de cada 10 personas, para que lo pueda entender tu audiencia, no tienen ni para un plato de comida al día. Así de cañón está la situación en Honduras. Es por eso que ya creo que lo importante es tener lazos y sobre todo un lazo fuerte con el gobierno de Estados Unidos, porque pues al final Honduras forma parte de este llamado triángulo en el que Estados Unidos está apostando para que la gente no salga de Honduras, se quede en su país, y están tratando de invertir, digamos, que empresas inviertan en Honduras para que la gente ya no tenga que verse obligada a migrar, Jaime. Xiomara Castro llega en un momento en el que horas antes tuvo un congreso dividido, no se sabía quién le iba a prestar juramento. Hay que recordar que ella ya fue primera dama. Ella tiene este punto, digamos, que a su favor. Ella ya sabe cómo es el tejimaneje desde el gobierno, pero pues también vivió un golpe de Estado por parte de su esposo, el expresidente Zelaya. Así que ella pues es ahorita la mujer de la esperanza allá en Honduras. Y lo primero que tiene que arreglar es esto, la cuestión de la pobreza, corrupción, por supuesto, y también el problema que se viene para el presidente ya saliendo Juan Orlando Hernández, que es posible que pueda ser procesado en Estados Unidos por narcotráfico. El hermano ya está allá. Entonces, el panorama para acabar pronto no es lo mejor. Ya se reunió con el canciller Ebrard, ya hablaron de varios temas en común, entre ellos la migración, que es importante. Entonces, creo que a la presidenta Castro ahorita lo que le queda muy bien es tender esas alianzas con países para poder sostenerse y empezar a sacar a su país adelante. Pues sí, veremos qué es lo que sucede. Muy, muy, muy delicado. La propia Xiomara, presidenta, señalaba que toma un gobierno o un país quebrado. Y como tú dices, hizo una numeralia de circunstancias muy adversas de lo que los ciudadanos hondureños pues realizan, y vemos, Laura, casi en historias muy cotidianas en nuestro país, muy lamentables y dolorosas, cuando te enteras de estas caravanas que lo único que buscan es llegar a Estados Unidos y que son presa de la desesperación, de la falta de oportunidades y de todo lo que sucede en un país con las condiciones como Honduras, como El Salvador, como esa parte de Centroamérica donde las cosas no caminan de buena manera. Así que bueno, pues vamos a ver, esperemos que tenga éxito y que pueda fincar o poner las bases de una política económica viable, segura y que le dé futuro y prosperidad a una nación que vaya que la ha visto muy contra ella. Gracias, Lau, te saludo, te abrazo y te deseo muy buen fin de semana. Gracias a ti, mi Jaime, y ya hablaremos más en forma de lo que está pasando en Perú. Nada más te doy este dato. En 6 meses de gobierno de Pedro Castillo, ya van 3 ministros del Interior que renuncian. Con eso te das una idea de cómo está el país, con un presidente que la verdad no tiene visión y pues no se le da ni siquiera comunicar. Y un país que había hecho las cosas bien, un país que había crecido en su Producto Interno Bruto, que había
elaborado propuestas políticas, políticas públicas en el sentido, hay políticas públicas correctas e incorrectas en el sentido económico. Ellos habían caminado por el tema, hoy por la situación de las políticas que encaminaban a una nación con prosperidad, con crecimiento económico, sí, también con una circunstancia muy adversa, un país también donde hay varias circunstancias. Que los últimos presidentes han salido por cuestiones de corrupción y uno que se ha plano suicidado, entonces Pedro Castillo no la tiene fácil, pero sobre todo ni siquiera en el asunto de poder comunicar. Ahorita había una ronda de una serie de entrevistas a varios medios y creo que la conclusión fue la misma. No es lo suyo el comunicar ideas, pero no un tiene país esa visión. Era un país que crecía bien en su Producto Interno Bruto y que iba caminando. Sí, y que tiene recursos naturales y que tiene cultura y tiene un arraigo importante de una nación pues que tiene, como todas las naciones centroamericanas, muchos problemas con la corrupción, con la desigualdad. Pero bueno, pues ahora con este nuevo mandato veremos qué es lo que sucede y en qué termina. Lau, te abrazo y te deseo excelente fin de semana. Cuídate mucho. Igualmente, mi Jaime, muy buenos días para todos. Gracias. Y antes de la pausa, Cintia Dávalos, nos dices que hay una tormenta tremenda que ya obligó cancelación de vuelos en Estados Unidos. Así es, Jaime, miles de vuelos han sido cancelados. Esto